Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Bueno, dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a compartir el tema: el segundo juicio. El segundo juicio. Vimos el primer juicio, que se llevará a cabo inmediatamente después de, en el caso de los muertos, de la resurrección. En el caso de los que estemos vivos, es inmediatamente después que seamos, ¿verdad?, transformados. Entonces vimos que en el primer juicio es inmediatamente después para los muertos, ¿no? Vimos que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora este segundo juicio es el que sigue, ¿verdad? El que sigue es después de el arrebatamiento de la iglesia, o sea, después del rapto, ¿no? Por eso es continuidad. Entonces, este segundo juicio, primeramente, el tiempo en que se llevará a cabo. En el primer juicio es después de la muerte, ¿no? Pero este segundo juicio, primero es el tiempo en que se ejecutará este primer juicio. Entonces, como decía, se cree, ¿verdad?, que este segundo juicio se llevará a cabo después de la resurrección para los que estén muertos y después de que seamos transformados y arrebatados para los que estemos vivos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 14, sin perder, ¿verdad?, sin perder la cita de 2 de Corintios, aunque como ya lo hemos compartido, creo que en 2 ocasiones, ya se la saben de memoria. Pero veamos lo que Jesús dice, ¿verdad?, en este pasaje de San Lucas 14, 14. Evangelio de San Lucas 14, 14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Se vea que lo que una persona haga, en este caso está hablando de convidar, de dar alimentos, ¿verdad? Jesús dice, cuando tú invites, dice, una comida, dice, no le invites a la gente que es rica, porque al rato, dice, te invitan y ya quedaron a mano, ¿no?
ya recibiste tu recompensa. Entonces, dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ellos no tienen, ¿verdad?, con qué pagar y dice, serás bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden recompensar, no te pueden volver a invitar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, la recompensa no es aquí. No espere alguien, ¿verdad?, que si hace un bien, no espere aquí o en el momento recibir directamente la recompensa de Dios, sino que dice, le será recompensado en la resurrección. ¿Y por qué dice, le será recompensado en la resurrección de los justos? Esa es una clave. Y recuerda que dice también, ¿verdad?, Jesús, que solamente los justos heredarán la vida eterna. Entonces, si una persona hace buenas obras de caridad, pero es injusta, no va a recibir recompensa, porque esto es en la resurrección de los justos. Cuando sea la resurrección de los injustos, será otro juicio. Entonces, podemos nosotros también entonces decir que este segundo juicio será para los justos, ¿no? Y será en la resurrección de los justos. Esto es, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros tenemos que ubicar en el tiempo, o sea, inmediatamente después de ya sea el arrebatamiento de la iglesia. Ahora veamos también que este primer juicio, además de que se lleva a cabo después de la resurrección, y como vimos, ¿verdad?, el tema del arrebatamiento después del rapto de la iglesia, dice, cuando el Señor venga por su iglesia. Ese es el tiempo, ¿verdad? Inmediatamente después que el Señor venga por su iglesia, se llevará a cabo este segundo juicio. Ahora veamos 1 Corintios 4:5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que nosotros por el momento no podemos aprobar o reprobar un acto o una obra. Aunque sí podemos nosotros, como decía la hermana ayer, orarle a Dios para que el Espíritu Santo nos revele y nos haga sentir, ¿verdad? Nosotros estamos a tiempo de poder corregir ciertas cosas, pero por el momento no podemos nosotros o no debemos de desechar una obra, porque llegará el momento en que Cristo será el que va a hacer. Quizá alguien, ¿verdad?, predique como un trabajo, ¿no? Aunque recuerde que el Señor dice que los obreros son pocos, ¿verdad?, para trabajar en su viña. Entonces, al final de cuentas, si alguien lo toma como una fuente de trabajo, la predicación del Evangelio, pero trabaja bien, pues no podemos nosotros descartarlo
y decir, bueno, tal persona o tal predicador o tal ministro se va a ir al infierno o lo que está haciendo, ¿verdad?, no sirve porque vive al 100% de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor cuando el Señor venga, va a evaluar las intenciones de su corazón. Entonces el Señor va a pasar a juicio cuál fue la intención de la obra, cuál fue la intención del trabajo. De igual manera, ¿verdad?, si alguien pone un albergue, hay instituciones que ponen albergues, si las personas que dan esas aportaciones, si se arrepienten de sus pecados, si viven en santidad, pues obviamente que pues van a estar en la categoría, ¿verdad?, de justos. Pero si son impíos, si son malvados, si son injustos, pues lo que estén haciendo igual y no tiene ningún sentido. Pero si las personas se arrepienten, si las personas entregan su vida a Cristo, cuando se pase a juicio, lo que ellos hicieron, pues se va a valorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hicieron con un propósito de lavado de dinero, ¿no? O como hacen los medios, ¿verdad?, de comunicación, que lo hacen con la finalidad de evitar el pago del impuesto. Entonces, pues ellos dicen, vamos a hacer o damos tantos millones de pesos para obra de caridad, pero la intención de ellos no es ayudar al prójimo. La intención de ellos es evitar el pago de impuestos al SAT. Entonces, con eso ellos dicen, dimos tanto, y con eso, ¿verdad?, se evitan el pago. Entonces, en el día del juicio, todo va a salir a la luz. Entonces, lo que nosotros hagamos, si lo hacemos de corazón para Dios, si lo hacemos con la intención de agradar a Dios, pues va a ser bueno. Pero si lo hacemos con la intención de agradar a las personas, de igual manera puede ser calificado, ¿verdad?, como malo. Pero por el momento nosotros no podemos juzgar antes de tiempo, sino que será entonces hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga por su iglesia, entonces después de eso, después del arrebatamiento, se llevará a juicio. También en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 8. Está antes de llegar a Hebreos y después de Tesalonicenses. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se vea por qué nosotros nos comportamos distinto a los del mundo. El mundo clama, ¿verdad?, o gime por las pestes, por el qué dirán de las nuevas pandemias. Pero nosotros como cristianos lo vemos desde otra perspectiva. Nosotros decimos que cuando la noticia dice, bueno, vienen enfermedades o va a haber tal plaga, tal castigo, nosotros decimos, la venida del Señor está cerca. El Señor ya no tarda en venir. Y nosotros amamos su venida. ¿Por qué? Porque después de su venida, o en su venida, Él viene a trasladarnos al cielo. Y luego viene
a darnos, dice, las coronas, a darnos los premios. Las coronas que que Cristo va a dar como premio, no son coronas de gobernantes, no son coronas de rey. Hay dos tipos de coronas en la Biblia. Las coronas que le ponían a una persona cuando recibía la herencia de reinar una nación, o cuando era, ¿verdad?, nombrado. En este caso, por ejemplo, Saúl fue nombrado rey y le pusieron una corona, ¿no? Es para gobernar, igual a David. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, los griegos ya habían realizado lo que hoy conocemos como las Olimpiadas. Entonces, los griegos hacían concursos y ellos, al que quedaba en primer lugar, pues le daban una corona, o sea, una corona de flores. Y hoy vemos que pues ya no se acostumbran las coronas, sino que les dan medallas, ¿no? Pero en aquel entonces eran coronas las que le daban a los que triunfaban. Entonces, nosotros como cristianos recibiremos corona, pero no corona para reinar, sino una corona, en este caso dice el apóstol Pablo, que es una corona de justicia. Esa es la que está, una de las coronas que el cristiano va a recibir. Porque dice el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, no solo a mí. O sea, esta corona no es solamente para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y qué bueno que lo aclara, porque muchos de los pasajes, aunque le esté indicado exclusivamente a una persona, aunque aparentemente esté dedicado solo a uno, la palabra muchas veces alcanza a todas las generaciones de cristianos. Entonces aquí, esta corona no es solamente para el apóstol Pablo, sino que para todo cristiano. ¿Por qué? Porque todos nosotros amamos y esperamos la venida del Señor, pero será hasta que Él venga, que Él será el que entregue después, ¿verdad? En su venida, después del arrebatamiento, entregará esta corona. También veamos Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12 dice, ¿verdad? Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, cuando el Señor, ¿verdad?, se revela al apóstol Juan en la isla de Patmos, se le dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, es decir, los premios, ¿no? Lo que Él va a entregar a cada uno según sea su obra. ¿Qué obra, ¿verdad?, está haciendo cada uno? ¿Qué trabajo está haciendo cada uno? Entonces, de acuerdo a nuestro trabajo, cuando el Señor venga, después, ¿verdad?, que seamos arrebatados, Él nos dará, ¿verdad?, pasará a juicio las obras, y si la obra fue aprobada, entonces cada uno recibirá su recompensa. Pero esto es después del arrebatamiento. El lugar del juicio.
obviamente que según Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Nos habla acerca del lugar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, se deduce por este versículo que el lugar del juicio será en el cielo. Porque dice que cuando el Señor venga, nos encontraremos en las nubes y a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. Ahí es el encuentro. Después de ese encuentro viene el juicio. Entonces se va a llevar a cabo en el cielo. También veamos 2 de Corintios 5:1. También da el lugar donde se llevará a cabo el juicio. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, está hablando de que cuando el cristiano que le toca morir, se deshace este tabernáculo, este templo, y luego tenemos en el cielo nuestra morada eterna. Entonces, en el cielo será el lugar del segundo juicio. El juez que preside el juicio, obviamente que, como leímos el pasaje, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, se deduce que el juez en este segundo juicio va a ser el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él, verdad? Porque pues nadie mejor que Él, que fue también de una naturaleza humana, nadie más quien lo experimentó el mundo, quien llevó el pecado del mundo entero en sus hombros y sufrió por nuestros pecados. Él pagó el precio, Él llevó nuestras iniquidades. Entonces Él va a ser el juez. Y lo dice en San Juan 5:22. Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 22. Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pues por eso se deduce, ¿verdad?, que de acuerdo a estos pasajes, que el juez en este segundo juicio va a ser Jesucristo. Entonces, nadie más que Él, que tuvo hambre, tuvo sed, sintió el sol, sintió el cansancio, padeció persecución y padeció crucifixión. Entonces Él sufrió, creo que pues más que todos, y lo más admirable, que fue sin culpa y sin pecado. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros en nuestra defensa, ¿va? En el juicio, si él vivió en este mundo? Entonces, por eso Él es el indicado para ser el juez en este segundo juicio. También veamos
Romanos 14:10. Está después de Hechos. Entonces, ese texto paralelo, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, el Señor será el juez. Él será quien juzgue todo. Ahora, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes estarán presentes en este juicio? ¿Quiénes llegarán, verdad, a ese tribunal? Entonces vimos que el Señor dijo, los justos, ¿verdad? Dice, cuando sea la resurrección de los justos, vimos en San Lucas. Entonces, en este juicio no se va a aparecer ningún injusto. ¿Por qué? Porque es después de la resurrección de los justos. Porque es después del arrebatamiento de la iglesia. Y también porque el juicio se va a llevar a cabo en el cielo. Y recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este juicio es solamente para cristianos, solo para creyentes. Aquí no van a ser enjuiciados los impíos, sino que solo los cristianos, tanto los que hayan estado muertos en el día del arrebatamiento como los que hayamos estado vivos. Aunque ya lo sabemos casi de memoria, volvamos a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque es bueno que entre más veces lo lean, más se va a quedar memorizado el versículo. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 17 y 17, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces solamente cristianos, tanto los cristianos que estén muertos como los cristianos que estemos vivos en el día de la arrebatamiento, solamente cristianos, solamente la resurrección de los justos. Aquí digo, no llegará ningún impío, en este juicio no llegará ningún pecador. ¿Por qué? Porque en este segundo juicio no es para ver si una persona se salva o no se salva. En el primer juicio es para decidir si se va para arriba o se va para abajo. El que se fue para arriba, entonces allá estará presente cuando sea este segundo juicio. En este segundo juicio no se va a poner en duda la salvación. Aquí no está en juicio la salvación del cristiano. Aquí está en juicio su trabajo como cristiano, la obra que hizo. No va a estar en juicio su salvación porque eso se ve en el primer juicio. El segundo juicio, solo para cristianos y como dice, ¿verdad? Es solamente para los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora, la base del examen del juicio, entonces son las obras del creyente, el trabajo que cada uno haya hecho para Dios. Ese es lo que se va a poner en juicio. De lo que el Señor va a examinar
es el trabajo que cada creyente haya hecho. Cualquiera que sea, ya sea el trabajo en los grupos familiares, el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo de visitación, el trabajo en la obra misionera, cualquier trabajo, cualquier obra es la que va a ser examinada. Veamos en Primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, versos 12 y 13. Dice así, versos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí los materiales con que se edifica el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, está hablando en el equivalente. Una obra que tenga el equivalente de oro es una obra que es de buena calidad o es la mejor obra. Recibirá el primer lugar, ¿verdad? El oro, la plata. Pero si una obra llega a tener la prueba de fuego, en este caso es oro, plata y piedras preciosas, el fuego prácticamente prueba la calidad, ¿no? Cuando el oro lo ponen al fuego, ¿verdad? Si tiene materiales no deseados, si tiene impurezas, automáticamente salen a flote y queda el oro puro. De igual manera la plata es probada por el fuego y salen las impurezas y se ve solamente lo bueno. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a evaluar el trabajo de cada uno. O sea, quizás quitará lo que no sirva y dejará lo bueno de la obra. Pero ¿qué sucede si nosotros tratáramos de probar con el fuego la madera, ¿no? La metemos al fuego y se quema, ¿no? Y solamente queda cenizas. Si metemos la hojarasca, de las hojas las metemos al fuego y solamente queda cenizas, o sea, desaparece. Entonces, ¿qué va a pasar si en el momento que una obra es analizada y si se le quita todo lo malo y no tiene nada bueno, pues la obra desaparece? No va a haber obra, no va a pasar la prueba. Ahora, y con esto concluyo, el resultado del juicio. En el juicio es para determinar si la obra es aceptable o es rechazada. En el principio, ¿verdad? En el Génesis, nosotros encontramos que en esos tiempos, o en ese momento, o en ese tiempo, o en ese entonces, Dios estaba de manera directa para cuidar de Adán y Eva y sus hijos.
Dios hablaba directamente con ellos. Entonces, las obras de ellos fueron analizadas de manera directa, ¿verdad? Cuando Abel presenta, ¿verdad?, su ofrenda, y cuando Caín de igual manera presenta su ofrenda ante Dios, el juicio de Dios es inmediato. O sea, no pasan, ¿verdad?, mucho tiempo, sino que presenta su ofrenda, y como Dios está en comunicación directa, está al tanto, ¿verdad? Entonces la obra de inmediato fue enjuiciada. Entonces la obra de Abel, o el sacrificio de Abel, fue aceptado, pero la ofrenda de Caín dice que no la aceptó Dios. Ahora, en este pasaje, Dios no castiga a Caín por la ofrenda. O sea, no recibe un castigo. ¿Por qué, verdad? Porque no está en juicio la persona, sino que la ofrenda de la persona. Por eso nosotros, cuando leímos, ¿verdad?, esa parte de ese pasaje de Génesis, que Abel entregó lo mejor de lo mejor, dice, y vio Dios con agrado la ofrenda presentada por Abel. Dice, pero dice que Dios no aceptó la ofrenda que entregó Caín. Para que Caín se enojó y mató a su hermano Abel porque Dios no le aceptó su ofrenda, pues eso ya es otra historia, ¿va? O sea, eso ya no tiene nada que ver. Esa es acción del hombre, pero de parte de Dios no hubo un castigo. O sea, Dios no lo maldijo, no lo mandó al infierno, no, nada por la obra, simplemente no se la aceptó. Entonces, nosotros como cristianos, aunque el Señor, ¿verdad?, está presente con su iglesia hasta que seamos arrebatados, pero en espíritu, o sea, no lo podemos, ¿verdad?, ver ni oír en cada momento, a como sucedía en el Antiguo Testamento o en el Génesis, que Dios platicaba con ellos. El último, ¿verdad?, con que Dios platicó, ¿verdad?, fue con Moisés, el último de los que vieron cara a cara a Dios. Y de ahí, ¿verdad?, Dios ya se comunica por sueños, en visiones, quizá en voz audible, pero ya solamente por casos especiales. Pero no tenemos una comunicación así directa en cada momento en que nosotros platiquemos con Dios como si estuviera, ¿verdad?, visible, que le preguntamos y de inmediato que nos responda, ¿no? Sí nos responde, pero en el tiempo de Él y a la manera de Dios. Pero no podemos entablar una conversación. Pero en el principio ellos platicaban con Dios y Dios no aceptó su ofrenda y su esfuerzo, ¿verdad?, no tuvo ninguna recompensa. Entonces nosotros como cristianos, sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Corintios capítulo 3, ahora versos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El trabajo, si la obra, si a la hora de que la meten a la prueba, no pasa la prueba, la persona sufrirá pérdida. A lo mejor dice, bueno, me esforcé, ¿verdad? Me esforcé, hice tal cosa, pero el Señor dice, no pasó. Él es el juez. Si el juez dice, no pasó, bueno, la persona no recibirá un pago, no recibirá una recompensa, pero la persona sigue siendo salva. ¿Por qué?
porque no va a estar en juicio la salvación, sino que la obra de cada uno. ¿Verdad? Jesús, cuando llamó o cuando tenía sus 12 apóstoles y andaban con él, después de haber estado como 3 años, ve el Señor, agarra y le dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, mi seguidor, que esté dispuesto a sufrir, y pues ya que esté dispuesto, y luego que venga y me siga, ¿verdad? Lo que significa el tomar su cruz y seguirme. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad?, le dijo, bueno, Señor, nosotros hemos dejado casas, hemos dejado trabajo, hemos dejado todo por seguirte. Dice, ¿qué hay de nosotros? El Señor le dijo, en la resurrección cada uno recibirá, dice, 100 veces lo que haya dejado, y recibirá la vida eterna. Entonces aquí la cuestión es que la obra pase la prueba. Si la obra pasa la prueba, entonces recibirá recompensa. Y si no, pues simplemente habrá una pérdida tanto de tiempo como económica. Será salvo, pero no recibirá ninguna recompensa. Concluyo con esto. Este juicio es para examinar, este segundo juicio, conocido como el Tribunal de Cristo, es para evaluar cada una de las obras del creyente. Si son aceptadas, entonces recibirá su pago por el trabajo realizado. Si su obra es rechazada, no recibirá recompensa, tal vez porque no lo hizo, ¿verdad?, para el Señor. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Entonces, la clave está en que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, y mayormente lo que sea una obra para el Señor, lo hagamos con todo el corazón. Lo hagamos, ¿verdad?, como para el Señor. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento del juicio, nuestro trabajo pase la prueba y recibamos nosotros el premio o la corona o el pago por el trabajo realizado. Póngase de pie y medite usted en su corazón. Imagínese, ¿verdad?, en aquel día, después que seamos trasladados al cielo, cuando ya estemos en la presencia del Señor y cuando ya se estén entregando los premios. Imagínese que cada uno pase, ¿verdad?, sea llamado por nombre a recibir su premio, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, si sea cuántas coronas, si sea algún tipo de nombramiento, cualquiera que sea el premio, ¿verdad? Aunque algunos dicen, pues con que llegue de panzazo al cielo ya la hizo. Entonces espero, si logramos, ¿verdad?, tener galardones, sería mejor. Padre, te doy gracias por esta palabra y que sirva, Señor, de motivación en la vida de cada uno de mis hermanos. Que todos, Señor, los que quieran trabajar para tu obra, los que quieran servirte, Señor, los que quieran abrir sus corazones, Padre, para tu servicio, que lo hagan, Padre, con un corazón puro y sincero, para que en aquel día, Señor, cuando sean examinadas las obras, cuando sean examinadas las intenciones del corazón, el trabajo de cada uno, Señor, pueda pasar y así que cada uno pueda recibir ese pago por el trabajo realizado, ese premio, Señor, logrado, esa corona, Señor, por el triunfo, por el trabajo, Señor, que se haya hecho. Porque, Señor,
dador de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios.